Dicen que el tiempo lo borra todo, pero hay miradas que ni el olvido se atreve a tocar. Era una tarde gris, el cielo cubierto con ese tono de plomo que anuncia tragedias. A las puertas del viejo palacio de los Fuentes del Alba, un carruaje esperaba. Dentro, 3 hombres jóvenes discutían en voz baja mientras un anciano de cabello blanco observaba desde una ventana del piso alto. Su nombre era Don Lorenzo del Alba, duque del reino, fundador de la dinastía que durante generaciones había protegido esas tierras. Y esos 3 hombres, con sus rostros endurecidos por la codicia, eran sus propios hijos. El sonido de las ruedas del carruaje retumbó como una sentencia. Nadie lo sabía aún, pero ese día, el apellido del Alba perdería su brillo para siempre. Los sirvientes se ocultaban tras las cortinas, temerosos de presenciar lo que todos sospechaban. El duque sería despojado de su propio trono, traicionado no por enemigos, sino por su propia sangre. Horas después, cuando el silencio invadió los pasillos, el anciano descendió las escaleras lentamente, apoyándose en su bastón de roble. A su lado caminaba doña Emilia, su esposa, con un chal cubriéndole los hombros y los ojos hinchados de tanto llorar. Frente a ellos, el primogénito, Ramiro, habló con voz seca. «Padre, ha llegado el momento de descansar. El consejo ha decidido que debe retirarse». El duque alzó la mirada, y con una calma que solo otorga la dignidad, respondió. No sabía que la ambición pudiera tener rostro de hijo. Nadie imaginó que esa despedida, marcada por el desprecio, sería el principio de un destino que pondría al reino entero de rodillas. Si crees que el amor y la justicia siempre regresan, dale like a este video. Comenta Honor Verdadero y suscríbete para conocer las historias más ocultas detrás de las coronas y los corazones, porque en este canal, cada traición tiene su precio y cada alma noble, su redención. El amanecer de aquel día fue engañosamente hermoso. El sol se filtraba entre los vitrales del palacio, tiñendo de oro los pasillos donde durante décadas resonó el nombre del duque Lorenzo del Alba. El aire olía a cera derretida y a los jazmines que su esposa, doña Emilia, mandaba traer del sur cada primavera. Nada en ese paisaje sugería que la noble casa del Alba estaba a punto de quebrarse desde dentro. Lorenzo, ya con 73 años, era un hombre de mirada serena y voz firme. Había combatido en guerras, reconstruido aldeas, firmado tratados que aseguraron la paz, pero nada en su vida lo había preparado para la herida que estaba por venir, porque una espada empuñada por un enemigo es predecible, pero la puñalada de un hijo siempre llega sin aviso. Esa mañana, mientras los sirvientes preparaban el desayuno, 3 carruajes llegaron al patio principal. De uno descendió Ramiro, el primogénito, alto, de semblante austero y sonrisa ensayada, acompañado por su esposa, una mujer de ojos fríos como el acero. Del segundo carruaje bajó Fernando, el segundo hijo, con un aire de suficiencia que apenas ocultaba su nerviosismo, y del tercero, el menor, Tomás, el único cuya conciencia aún vacilaba, aunque su silencio lo hacía cómplice. Los caballos resoplaban, y el eco de sus cascos retumbaba en el empedrado del patio. Desde la galería, los criados observaban, tensos, fingiendo limpiar el polvo de las columnas. Todos presentían que ese día no traía visitas, sino un desenlace. «Padre», dijo Ramiro mientras entraban al gran salón, «hemos venido a hablar del futuro del ducado». Lorenzo dejó la pluma con la que escribía una carta y los observó con esa calma que tanto incomodaba a quienes mentían. ¿Del futuro o de mi ausencia en él? Doña Emilia sintió un escalofrío. Había notado cómo, en las últimas semanas, los hijos discutían en voz baja, revisaban documentos y ordenaban a los contadores reales revisar los bienes de la familia. Sabía que algo se tramaba, pero jamás imaginó que el golpe sería tan directo. Ramiro extendió sobre la mesa un pergamino sellado con el emblema del Consejo Real. El rey ha aprobado su retiro. Por su edad, considera prudente que delegue la administración de las tierras. Lorenzo tomó el documento y lo leyó despacio. Cada palabra pesaba como plomo.
Cuando terminó, levantó la vista. El rey aprueba, dices, pero fue tu mano la que escribió la solicitud. Silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de péndulo y el lejano rumor del viento golpeando las vidrieras. Doña Emilia apretó la mano de su esposo temblando. Hijos, ¿acaso no ven lo que hacen? Su padre les dio todo. Ramiro no respondió. Fernando bajó la mirada. Y Tomás, incapaz de sostener la tensión, susurró. No es por maldad, madre. Solo queremos asegurar el legado, antes de que sea tarde. El duque se levantó lento, pero con una dignidad que aún imponía respeto. Caminó hacia el retrato familiar colgado en la pared. Él mismo, joven y orgulloso, con sus 3 hijos pequeños abrazados a sus piernas. Pasó la mano por el marco polvoriento. Les di nombre, tierras, educación. Les enseñé que un hombre vale por su palabra. Volvió hacia ellos. Y ahora me pagan con decretos y mentiras. Miró al primogénito a los ojos. Ramiro, ¿qué heredarás si pierdes tu honor? Por un instante, el mayor titubeó. Pero la ambición es una enfermedad que no reconoce cura. Heredaré lo que me corresponde, padre, y aseguraré que su apellido no caiga en manos débiles. Lorenzo dio un leve suspiro. Entonces ya ha caído. Esa misma tarde, el Consejo del Ducado fue convocado sin aviso. Ramiro presentó la renuncia voluntaria de su padre, alegando razones de salud. Los hombres del Consejo, algunos por conveniencia, otros por miedo, firmaron sin protestar. Cuando el sol se ocultó tras las torres del palacio, el destino del duque estaba sellado. Doña Emilia, desesperada, intentó razonar con sus hijos. No lo entienden, no se trata del dinero, se trata de sangre. Pero Ramiro la interrumpió con un tono cortante. Madre, los tiempos cambian. El reino necesita nuevas manos. Ella, con lágrimas contenidas, murmuró. Y el cielo necesita justicia. Esa noche el palacio pareció más grande y vacío que nunca. Los retratos de los antepasados, iluminados por las velas, observaban en silencio la ruina de su linaje. En el gran comedor, los ecos de las risas familiares de antaño parecían transformarse en suspiros. Lorenzo se sentó frente a la chimenea, mirando cómo las llamas devoraban los últimos troncos de roble. El fuego crepitaba como si quisiera consolarlo, pero su mirada estaba lejos, en algún punto del pasado donde aún creía en la lealtad. Tomás entró con paso indeciso. Padre, yo no quería esto. Lorenzo sonrió, cansado, con ternura. Lo sé, hijo. A veces el silencio pesa tanto como la traición. El joven bajó la cabeza, avergonzado. El duque le tocó el hombro. Cuando los hombres olvidan el valor de la gratitud, el destino se encarga de recordárselo. Tomás no comprendió del todo, pero esas palabras se le grabaron en el alma. Antes de dormir, Lorenzo escribió una carta, no para el consejo, ni para el rey, sino para el propio destino. Su caligrafía temblaba, pero su mensaje era firme. No heredarán mi oro, pero sí mi lección. Porque quien olvida la gratitud pierde más que una fortuna, pierde su alma. Cuando terminó, sopló la vela. El viento coló un gemido entre los ventanales, y por un instante, el viejo duque creyó escuchar la voz de su padre. El honor no se entrega, hijo. Se defiende, incluso cuando nadie lo recuerda. Esa noche, Lorenzo entendió que la sangre puede dividir un nombre, pero jamás podrá borrar el peso de la verdad, y al cerrar los ojos, supo que la historia recién comenzaba. El amanecer siguiente llegó silencioso, sin campanas ni saludos de los criados. El Palacio del Alba, alguna vez repleto de vida, se despertó con un aire extraño, como si las paredes supieran lo que estaba a punto de suceder. El viento arrastraba las hojas secas del jardín, y los retratos antiguos temblaban levemente bajo la corriente que entraba por las rendijas de las ventanas. Doña Emilia observaba desde el balcón el carruaje que aguardaba en el patio. Las maletas estaban apiladas, y junto a ellas,
Un solo baúl con las iniciales de su esposo, grabadas en oro desvaído. L.D.A. No es un viaje, es un destierro, susurró, apretando entre las manos un rosario de plata. Lorenzo se acercó por detrás, con paso lento, pero con la dignidad intacta. Llevaba su mejor abrigo, aquel que había usado en la coronación del rey 20 años atrás. Lo había mandado limpiar la noche anterior, no por vanidad, sino por respeto a sí mismo. Si van a quitarme todo, que al menos lo hagan mientras sigo pareciendo un hombre, dijo con una sonrisa amarga. Doña Emilia lo miró, y por un momento, la mujer que había sido su compañera en todas las batallas sintió el peso del tiempo romperle los hombros. Lorenzo, ¿y si no regresamos? Entonces, Emilia, que nos recuerden por no haber bajado la cabeza. A media mañana, los hijos bajaron por la gran escalera de mármol, Ramiro al frente, vestido con el atuendo de quien cree haber ganado una guerra, Fernando detrás, sin atreverse a mirar a sus padres, y Tomás, el menor, mordiéndose el labio, dividido entre el deber y la culpa. El coche los llevará al retiro de San Evaristo, dijo Ramiro extendiendo un documento. Allí estarán cómodos y bien cuidados. El duque tomó el papel y lo guardó sin leer. Cuidar no es lo mismo que amar, hijo. El silencio se hizo tan espeso que podía oírse el goteo del agua en la fuente del jardín. Doña Emilia dio un paso al frente. No necesitamos compasión. Lo único que lamento, Ramiro, es haber criado un hombre que confunde poder con respeto. Los criados apartaban la mirada. Algunos lloraban en silencio. El carruaje se movió con un chirrido seco, y las ruedas comenzaron a girar sobre el empedrado. Lorenzo subió sin ayuda, sosteniendo a Emilia del brazo. Antes de cerrar la puerta volvió el rostro hacia el palacio. Sus ojos encontraron los de Tomás, el único que no había subido la mirada durante toda la despedida. «Nunca olvides, hijo», dijo el duque con voz grave, «que lo que uno siembra en los padres, lo cosecha en sus propios hijos». El carruaje partió lentamente. Detrás el palacio se hacía pequeño, tragado por la neblina del valle. El sonido de los cascos sobre las piedras se mezclaba con el llanto de los sirvientes, que sabían que ese día estaban despidiendo no solo a un noble, sino a la última chispa de honor que quedaba en la familia. El viaje duró horas. El sol caía implacable, quemando la piel de los caballos y agrietando la tierra. Doña Emilia se recostó en el hombro de su marido, agotada, con la mirada perdida en los campos que alguna vez fueron suyos. Lorenzo, en silencio, acariciaba el borde de un sobre amarillento guardado en el interior de su abrigo. Lo había sellado con su propio emblema antes de partir. Era su último secreto. Al caer la tarde, el carruaje se detuvo en medio de un camino desierto. «Aquí será su parada», dijo el cochero sin atreverse a mirarlos. «Es la orden de los señores». El duque bajó lentamente, seguido de Emilia. El aire olía a polvo y a abandono. En los alrededores no había retiro alguno, solo un viejo granero derrumbado y el canto lejano de los cuervos. El cochero dejó junto a ellos una cesta con pan duro y una jarra de agua. «Lo siento, mi señor», balbuceó. «No te disculpes, hijo», respondió Lorenzo con serenidad. «La culpa no es de quien obedece, sino de quien manda». El carruaje se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo dorado por el atardecer. Doña Emilia lo observó desaparecer hasta que el último eco de las ruedas se perdió en la distancia. Luego, se sentó sobre una piedra, respirando con dificultad. «Nos dejaron aquí como si fuéramos fantasmas». Lorenzo le tomó la mano. «Tal vez eso seamos, Emilia. Los fantasmas de un tiempo en que la palabra todavía valía más que el oro». La noche cayó con un frío inesperado. Encendieron una pequeña hoguera con ramas secas. El cielo se tiñó de un azul profundo, y las estrellas comenzaron a surgir, indiferentes al dolor humano. Emilia recitó en voz baja una oración, y Lorenzo la escuchó con los ojos cerrados. «¿Crees que Dios nos ve, Lorenzo?», preguntó ella. «Sí»,
pero también está viendo a quienes nos olvidaron. El silencio del campo fue su única compañía. El canto de los grillos, el crujir del fuego y el suspiro del viento se mezclaban con el temblor de las manos de la duquesa. Ella apoyó la cabeza en su esposo y murmuró: «Aún así, si tuviera que volver a elegir, te elegiría otra vez». Lorenzo sonrió. «Y yo volvería a perderlo todo, si perderlo significara conservarte a ti». Horas después, cuando el frío se volvió insoportable, Lorenzo se levantó y caminó hacia la sombra del viejo granero. Allí, bajo las tablas rotas, escondió el sobre amarillento que llevaba consigo. Miró al cielo y susurró: «Que el destino decida quién lo encuentra». Luego regresó junto a su esposa. Se sentó a su lado y la abrazó hasta que el sueño los venció, mientras el fuego se apagaba lentamente. Al amanecer, un campesino que pasaba por el camino los encontró dormidos junto a la hoguera ya extinguida. Pensó que estaban muertos hasta que doña Emilia abrió los ojos y sonrió con dulzura. «Buenos días, hijo. ¿Sabes si por aquí hay agua?». El hombre, conmovido, los llevó a su casa, una humilde choza al borde del río. Allí comenzaron una nueva vida, lejos de los títulos, pero más cerca de la paz. Y mientras el sol se alzaba sobre los campos del alba, en el palacio, los tres herederos brindaban por su nuevo comienzo, sin imaginar que el verdadero legado del duque acababa de nacer en silencio, al borde de un camino polvoriento, donde la nobleza ya no vestía coronas, sino humildad. La choza del campesino estaba junto al río, entre álamos que susurraban como viejos confesores. El hombre se llamaba Mateo Rivas, viudo, de manos curtidas y ojos francos. Vivía con su hija Isabel, una joven de mirada limpia, aprendiz de boticaria, que sabía de tisanas, vendas y paciencia. Fue ella quien, al ver a doña Emilia tiritando, le acercó una taza de infusión con miel y lavanda. «Beba despacio, mi señora. El cuerpo se calienta primero por la esperanza y luego por el fuego», dijo con una calma que desarmaba. Aquellos primeros días fueron de silencio y gratitud. Lorenzo cortaba leña con cautela. Emilia ordenaba flores en un jarro de barro como si siguiera en el palacio. Isabel curó una herida antigua en la pierna del duque, y él, mientras soportaba el ardor del ungüento, pensaba que ningún reconocimiento en la corte había sido tan verdadero como ese cuidado sencillo. La segunda noche, una tormenta descargó sobre el valle. El viejo granero del camino, donde Lorenzo, antes de dormir junto al fuego, había escondido el sobre amarillento, crujió como un barco en mar salvaje. Al amanecer, Lorenzo se excusó: «Necesito caminar, Emilia. Las piernas se oxidan si uno no las usa». Tomó su bastón y, con paso más firme que el del día anterior, siguió el sendero de barro hasta el granero. El cielo aún estaba plomizo. La lluvia había arrancado tablas y despeinado el heno. Entre restos de paja mojada, el duque encontró el sobre, húmedo pero intacto, con el sello de cera rojiza apenas astillado, el ciervo rampante de los del alba. Regresó a la choza sin decir palabra. Encendió la lámpara de aceite y sostuvo el sobre a la luz, como quien mide el peso de su destino. Isabel lo vio dudando. «A veces lo que no se lee a tiempo se pudre, señor», susurró, respetuosa. Lorenzo sonrió apenas. El consejo era simple y perfecto. Rompiendo el lacre, deslizó dentro de su abrigo 3 documentos envueltos en lino. Un testamento cerrado, con firma y nota del notario real Fadrique Valcárcel. Una carta al rey, escrita con la caligrafía pulcra de Lorenzo. Un mapa y una lista. Nombres, cantidades, rutas. La arquitectura silenciosa de un acto largamente pensado. Abrió primero la carta al rey. La leyó en silencio y luego, con voz baja, la compartió con Emilia y con los Rivas. «Majestad, cuando la sangre se olvida a sí misma, el reino necesita memoria. Declaro mi voluntad en testamento cerrado por Valcárcel. Si yo faltare o fuera declarado incapaz por decreto de quienes me deben respeto,
Ruego a vuestra gracia que garantice la lectura pública y el cumplimiento irrestricto de mi última voluntad, en honor al bien del pueblo, que las tierras de regadío pasen a manos de quienes las trabajan, que el orfanato de Santa Aurelia reciba dotación perpetua, que la joven que nos socorrió, la mujer que dé socorro verdadero, sea guardiana de la obra, con plenos derechos sobre lo destinado a misericordia. A mis hijos, si perseveraran en la ingratitud, que se les recuerde que la indignidad deshereda. Lorenzo del Alba. Emilia llevó una mano al corazón. Isabel, sorprendida, dejó caer una gota de aceite sobre la mesa. Mateo, que no entendía del todo el alcance legal de aquellas palabras, comprendió sin embargo su hondura moral. Un hombre que se sabía traicionado, había levantado, en secreto, una casa nueva para los que no tenían casa. Luego, Lorenzo retiró la tela del testamento cerrado. El pliego llevaba 3 sellos, el de la Casa del Alba, el del Notario Real y el del Hospital de Santa Aurelia. Fui con Valcárcel hace 6 inviernos, explicó, cuando noté en mis hijos un brillo en los ojos que no era de amor, sino de hambre. Emilia lo miró con tristeza dulce. «¿Y no me dijiste nada?» «A veces», respondió. «El amor se esconde para proteger al amado de su propio dolor». Isabel apartó la lámpara y trajo un paño seco. «Señor, si esto es tan importante, debe resguardarse de la humedad». Lorenzo asintió. «Más que importante, niña. Esto es un espejo. Al final, todo hombre debe mirarse en alguno». El mapa resultó ser la ruta de un fondo. Cofres repartidos en 3 conventos, un molino y 2 bodegas del puerto. Anotaciones precisas indicaban porcentajes destinados a viudas de guerra, huérfanos, campesinos desalojados por deudas y a la dotación del orfanato. Había una cláusula subrayada. La guardiana será quien nos brinde socorro verdadero en el día de nuestra humillación. Si tal persona no apareciere, la tutela recaerá en Tomás del Alba, si, y solo si, prueba su honor. «¿Socorro verdadero?», repitió Emilia mirando a Isabel. La joven enrojeció. «Yo solo hice lo que haría por cualquiera». «Precisamente por eso», dijo Lorenzo, «la ley de la misericordia funciona, porque empieza en quien no la busca». Aquella tarde, un forastero se detuvo frente a la choza. No traía blasón, pero sus gestos eran de hombre acostumbrado a pesar las palabras. «Busco al señor Lorenzo del Alba», dijo inclinándose. «No hay duques aquí», contestó Mateo, con prudencia campesina. El hombre sonrió con discreción. «No los hay, pero los hubo. Soy escribiente de Valcárcel». El maestro notario mandó a verificar si el sobre fue recuperado tras la tormenta. Lorenzo lo invitó a pasar. Hubo una mirada larga, de quienes se reconocen sin pronunciar títulos. «El testamento sigue sellado», dijo Lorenzo, «y así seguirá hasta el momento de su lectura pública». El escribiente asintió. «Entonces debo llevar constancia de su integridad. También traigo un aviso. En el palacio, Ramiro prepara su entronización como administrador único». El duque suspiró. «El tiempo siempre fue su aliado. Veremos si también lo es de su conciencia». El mensajero se marchó cuando el sol empezaba a dorar los álamos. Esa noche Tomás llegó a escondidas con la capa empapada y el alma temblando. «Padre, no puedo dormir. El palacio no es hogar». Lorenzo lo abrazó sin rencor. «Bienvenido al primer cuarto de la hombría, el del remordimiento». Tomás vio el sobre, los sellos, el mapa. «¿Qué es esto?» «Un puente, hijo, para que los caídos lo crucen, y también para que los orgullosos aprendan a bajar la cabeza antes de cruzarlo». En los días siguientes, Isabel ayudó a copiar a mano los nombres del listado y a ordenar las rutas. Su letra clara pareció dar nueva vida a los trazos cansados del duque. A cada nombre, Lorenzo agregaba una nota. 3 inviernos sin cosecha, viuda de soldado, niño sin zapatos. «No es caridad», le explicó. «Es justicia pospuesta». Isabel sonrió.
Entonces esto no es un testamento, señor. Es un reloj puesto en hora. La noticia del retiro forzado del duque corrió por el valle como pólvora húmeda. Tardó, pero cuando prendió, todo ardió sin apagarse. Mercaderes murmuraban en las tabernas. Un sacerdote viejo habló en misa sobre el cuarto mandamiento con una vehemencia que heló la sangre de algunos. En los salones del palacio, Ramiro y Fernando brindaban por contratos que aún no existían. El reino entiende la necesidad de un liderazgo moderno, decía Ramiro, satisfecho. Nadie notó que el eco en la sala sonaba hueco, como si las paredes también contuvieran la respiración. Isabel, entretanto, aprendía a reconocer en Lorenzo no al duque, sino al hombre que quedaba cuando el título se iba. Lo vio reparar una cerca con paciencia, compartir pan con un niño del poblado, secar con su propio pañuelo las lágrimas de Emilia en una madrugada de fiebre. Esto también es realeza, pensó, la que no necesita coronas para sostener una casa. Un atardecer, cuando el río llevaba reflejos de cobre, Lorenzo reunió a los suyos en la mesa de madera. «Mañana iremos a Santa Aurelia», anunció. «Debemos confirmar que la Madre Superiora conserve la copia del pliego y registrar ante testigos que el sobre sigue íntegro». Mateo asintió con seriedad. Isabel preparó vendas, por si el camino hería. Tomás apretó los labios. «Iré con ustedes. Si Ramiro me pregunta, le diré la verdad, que fui a ver a mi padre». Al amanecer, partieron por el sendero entre trigales. La iglesia del convento asomaba al fondo como un faro de cal. Los recibió la Madre Beatriz, de voz firme y ojos misericordiosos. Cuando vio a Emilia, la abrazó como se abraza a una hija que regresa. «Traigo un legado», dijo Lorenzo, mostrando el sobre. «Y una pregunta. ¿Está el vuestro a salvo?» La monja sonrió. «Más a salvo que nuestros pecados, señor. Pase». En la sala de archivo, bajo la luz exacta de la mañana, Lorenzo dictó y Madre Beatriz asentó. «Consta que el testamento sellado por Valcárcel permanece íntegro. Consta que la guardiana designada por misericordia es Isabel Rivas, por haber socorrido a los duques en su humillación. Consta que Tomás del Alba, presente, solicita ser probado en honor». Tomás tragó saliva. Isabel quedó petrificada. «Señor, yo no soy nadie», balbuceó. «Por eso justamente», respondió Lorenzo. «Nadie es el molde donde Dios hace a los alguien». Cuando salieron del convento, el viento traía campanas. Sonaban a anuncio y a espada. Isabel miró el sobre en manos del duque. Y ahora, Lorenzo alzó la vista hacia el valle, hacia el palacio que no se veía pero pesaba como si estuviera sobre sus hombros. «Ahora», dijo, «comienza la parte en que la verdad deja de ser un secreto y pasa a ser un juicio». Y apretó el sobre contra el pecho, no como quien guarda un tesoro, sino como quien sostiene un juramento. El regreso al Valle del Alba fue lento y silencioso. El carruaje que los llevaba desde el convento avanzaba por los mismos caminos polvorientos, donde meses antes el duque había sido abandonado. Pero esta vez, la brisa parecía distinta, el aire olía a promesa, y no a despojo. El sol doraba las colinas con la misma ternura con la que una madre acaricia al hijo que vuelve al hogar. A su lado, Isabel observaba los trigales y murmuraba: «Quizá el perdón también tenga sonido». Lorenzo la miró con afecto. «Sí. Suena como el viento cuando ya no duele». En el palacio, entretanto, Ramiro del Alba celebraba un banquete. Había convocado a comerciantes, abogados y funcionarios para proclamar su nombramiento oficial como duque regente. El salón principal, antaño símbolo de nobleza, brillaba ahora con una ostentación que rayaba en vulgaridad. Candelabros nuevos, copas de cristal, risas huecas. Fernando, a su izquierda, bebía más de la cuenta, intentando ahogar un remordimiento que ya le mordía el alma. Tomás, ausente, era motivo de burlas. «Nuestro hermano menor anda buscando redención entre mendigos», dijo Ramiro provocando carcajadas. «Deja que aprenda lo que vale el apellido cuando no hay oro detrás», añadió otro invitado. Pero antes de que la risa se extinguiera,
Las puertas del salón se abrieron de golpe. Un pregonero del Consejo Real, escoltado por 2 guardias, anunció con voz firme: por orden de su majestad y del notario real Fadrique Valcárcel, se convoca a los herederos del Alba a la lectura pública del testamento de don Lorenzo del Alba, duque legítimo del reino. El silencio cayó como una piedra en el agua. Ramiro palideció. Debe ser un error, murmuró. El pregonero desplegó un pergamino. La lectura se celebrará al amanecer, en la capilla de Santa Aurelia. Su Majestad solicita su presencia obligatoria. La noticia recorrió el reino como fuego. Los criados del palacio, que hasta entonces hablaban en susurros, comenzaron a mirar a los hijos del duque con un respeto cargado de juicio. Las gentes del pueblo, que aún recordaban la bondad del viejo Lorenzo, acudieron desde aldeas lejanas. Querían oír con sus propios oídos qué había escrito el hombre al que sus propios hijos habían olvidado. El amanecer de la lectura fue solemne. El templo de Santa Aurelia amaneció cubierto de niebla. Las campanas tocaron lento, como si midieran el pulso de la justicia. Dentro, el aire olía a cera y piedra antigua. En el altar, el notario Valcárcel aguardaba con el sobre lacrado. A un lado, Isabel Rivas, sencilla pero erguida, sostenía un rosario. A su derecha, Tomás, con el semblante sereno de quien ha elegido el bando correcto. Frente a ellos, Ramiro y Fernando, rígidos, con rostros de estatua. Detrás, el pueblo entero, y en el primer banco, sentado entre bastones y silencios, estaba Lorenzo del Alba, vivo, digno y más duque que nunca. Un murmullo recorrió la capilla. «Está vivo», susurraron algunos. «El viejo duque no murió». Lorenzo se incorporó despacio y levantó la mano. «El honor también resucita, hijos míos». Valcárcel rompió el sello. Su voz resonó en las paredes de piedra. «Yo, Lorenzo del Alba, en pleno uso de razón y de fe, declaro que mis bienes, títulos y tierras serán redistribuidos según la ley de la dignidad». Ramiro dio un paso al frente. «Esto es una farsa. Usted firmó su retiro». El notario levantó el documento con el sello real. Su retiro fue impuesto. Este testamento fue validado años antes. Y continuó: «Declaro indignos a mis hijos Ramiro y Fernando por haber abandonado a sus padres en el camino de San Evaristo, que pierdan todo derecho sobre el ducado y sus rentas, que las tierras de regadío pasen a las familias que las cultivan, que el orfanato de Santa Aurelia reciba manutención perpetua, que mi esposa, Emilia, sea honrada hasta su último día, que la guardiana de esta obra por misericordia demostrada sea Isabel Rivas, en quien reconozco virtud más noble que la de cualquier linaje». La multitud estalló en murmullos. Algunos lloraban, otros aplaudían en silencio, sabiendo que asistían a algo más grande que una herencia, una reparación moral. Ramiro intentó hablar, pero su voz se quebró. Fernando cayó de rodillas, con el rostro entre las manos. «Padre, yo...». Lorenzo lo observó largo rato. «El arrepentimiento no borra lo hecho, pero puede evitar que lo repitas». Ramiro, en cambio, giró hacia la puerta. «No pienso quedarme a escuchar más», pero antes de que pudiera salir, el pregonero del Consejo Real se interpuso. «Por decreto del rey se ordena su destierro inmediato. La deshonra pública es su sentencia». Los ecos de esa frase resonaron como truenos. Ramiro, que había creído ser intocable, se encontró sin título, sin fortuna y sin nombre. Fernando pidió permiso para quedarse, jurando reparar los daños. Tomás, con lágrimas en los ojos, se arrodilló ante su padre. «Déjame aprender a ser digno de ti». El duque lo levantó y lo abrazó. «Ya lo eres, hijo, ya lo eres». Cuando la lectura terminó, Valcárcel entregó el sello a Isabel. La joven temblaba. «No merezco esto, señor». «La misericordia nunca se merece», respondió Lorenzo. «Se recibe para que otros también la reciban». El pueblo comenzó a cantar un antiguo himno de gratitud. Las campanas repicaron con fuerza. Afuera, el cielo despejaba su niebla,
y los primeros rayos del sol caían sobre el rostro de Lorenzo. Emilia, frágil pero sonriente, apoyó su cabeza en su hombro. ¿Lo ves, amor? El cielo sí tenía memoria. Lorenzo acarició su mano. No hay traición que dure más que la verdad. Los días siguientes transformaron el valle. Las puertas del palacio se abrieron a los campesinos, el orfanato recibió víveres, y el escudo del alba, antes símbolo de soberbia, se convirtió en emblema de justicia. Ramiro fue visto por última vez rumbo al norte, vagando sin séquito. Fernando se quedó en el valle, ayudando a reconstruir lo que la ambición había destruido. Y Tomás, bajo la guía de Isabel, comenzó una nueva administración basada no en la sangre, sino en el servicio. Lorenzo y Emilia regresaron a vivir entre la gente, en una casa junto al río. Las tardes olían a pan recién hecho y lavanda. Allí, bajo un atardecer sereno, el duque escribió su última carta. No dejéis que el poder os haga olvidar la ternura. Las coronas se oxidan, la bondad no. Fui traicionado, sí, pero también fui testigo de que la justicia, cuando llega, llega con alas. Esa carta fue guardada en el mismo sobre donde un día había reposado el testamento. El ciclo estaba completo. Y cuando las campanas del reino repicaron una vez más, nadie hablaba del viejo duque traicionado. Todos lo llamaban Lorenzo, el justo, el hombre que perdió un trono para devolverle su alma al reino. Dicen que el poder se hereda, pero la nobleza se gana. El tiempo pasó, y el nombre del alba dejó de ser símbolo de linaje para convertirse en sinónimo de honor. Los viajeros que cruzaban el valle contaban la historia del duque que fue traicionado por sus hijos, y aún así, murió sin odio. En las tabernas, los campesinos brindaban diciendo: «A la salud de Lorenzo, el justo», y los niños del orfanato de Santa Aurelia aprendieron a leer con libros que llevaban su escudo en la portada. Isabel continuó administrando las tierras, pero nunca permitió que la llamaran duquesa. «No heredé una corona», decía. «Heredé una responsabilidad». Tomás la acompañaba en cada decisión, cuidando de las familias que un día habían sido olvidadas por la nobleza. Y juntos, sembraron un nuevo reino, uno donde la compasión valía más que el apellido. En la casa junto al río, las tardes se volvían eternas. Lorenzo y Emilia pasaban horas mirando el reflejo del agua. Él solía decir que cada ola era una historia que volvía para pedir perdón. Ella sonreía, tomándole la mano. «Entonces el río está lleno de hijos arrepentidos», susurraba, «y de padres que ya perdonaron», respondía él. Cuando el duque cerró los ojos por última vez, el reino entero guardó silencio. No hubo trono, ni ceremonia, ni pompa, solo campanas, viento y flores blancas flotando en el río. Porque algunas vidas no necesitan monumentos, necesitan ser contadas. Si esta historia tocó tu corazón, dale like a este video. Comenta «Honor verdadero» si crees que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Y suscríbete para seguir descubriendo las historias ocultas detrás de las coronas y los besos. Porque aquí, en este canal, recordamos que la realeza no está en el título, sino en el alma que sigue amando, incluso después de la traición.